Muy buenos días. En las organizaciones existen diversos factores que determinan su funcionamiento y su éxito. Estos factores pueden ser internos o externos. Mediante un adecuado análisis se podrán conocer cuáles son aquellos factores que aportan positivamente y cuáles son los que causan limitaciones al funcionamiento de la empresa. Análisis interno. Como vimos en el video 12, el análisis interno es un elemento del proceso de administración estratégica. El análisis externo también, como veremos más adelante. Para Charles Hill, el análisis interno se concentra en reconocer cuáles son los recursos, las capacidades y las competencias de una compañía. La meta es identificar las fortalezas y las debilidades de una compañía. Los recursos se refiere a lo que dispone la empresa: capital, máquinas, materias primas, personal, tecnología, infraestructura, información, etc. Análisis externo. El análisis externo también es un elemento del proceso de la administración estratégica. Es el análisis del entorno externo en la cual opera la empresa. Su propósito es detectar cuáles son las amenazas y cuáles son las oportunidades que existen en el mercado y la competencia. El análisis implica también el conocimiento del sector económico, político, cultural, legal, social, tecnológico, demográfico. A diferencia de los factores internos, los factores externos no pueden ser controlados por empresa alguna. Ninguna empresa puede controlar la economía, la política, la cultura de un país. Fortalezas. A un costado tienen la traducción en inglés. Son los factores internos en los que la empresa tiene ventaja competitiva. Definamos nuevamente lo que es ventaja competitiva. Es la ventaja que una compañía tiene frente a sus rivales cuando su rentabilidad es superior a la rentabilidad promedio de las compañías de su industria. Ejemplos de fortalezas. 1. Buen servicio postventa. 2. Buena imagen de la empresa. Es una muy buena fortaleza. 3. Suficientes recursos financieros que le permitirán invertir. 4. Clientes leales. Puede ser como consecuencia del buen servicio postventa. 5. Personal con experiencia en el sector en el que están trabajando. Y 6. Personal motivado e identificado con la empresa, es decir, identificado con la misión, visión y valores de la empresa. Debilidades, weaknesses, son factores internos que, si no son identificados oportunamente, pueden causar desventajas ante la competencia. ¿Qué dice Stephen Robbins? Las debilidades son actividades que la organización no realiza bien o recursos que necesita pero que no posee. Ejemplos de debilidades. 1. Falta de capital. 2. Marca débil. Es necesario mayor promoción. 3. Costos altos de producción. Hay que bajarlos. 4. Mala imagen de la empresa. Eso hay que revertirlo. 5. Servicio de atención al cliente de baja calidad. Muchas quejas tal vez por parte de los clientes. Y 6. Falta de experiencia en el sector. Oportunidades. Opportunities. Son factores externos convenientes que deben ser aprovechados por la empresa.
Según Michael Heath, una oportunidad es una condición presente en el entorno general que, si es explotado por la empresa, le ayudará a lograr una competitividad estratégica. Ejemplos de oportunidades. 1. Incentivos fiscales. Por ejemplo, rebajan los impuestos. 2. Mayor ingreso per cápita. Más consumidores. 3. Nuevos mercados potenciales. 4. Crecimiento del actual mercado. Mayor clientela. 5. Poca competencia. 6. Demanda potencial de clientes de nivel alto-medio. Se refiere al nivel socioeconómico, claro está. Amenazas. Son factores externos que pueden causar dificultades serias a la empresa. Michael Heath, una amenaza es una condición presente en el entorno general que podría entorpecer las actividades de la empresa para lograr competitividad estratégica. Ejemplos de amenazas. 1. Competencia agresiva, que podría ocasionar una guerra de precios. 2. Proveedores incumplidos. No llegan los insumos a tiempo, pudiendo inclusive paralizarse la producción. 3. Falta de profesionales en el mercado laboral. Falta de personal técnico, por ejemplo, ingenieros de minas, ¿no? 4. Cambios constantes en la legislación. Cambio en la regla de juego. Crisis económica. Sube la inflación. 6. Cambios demográficos no convenientes. Por ejemplo, la población está envejeciendo y el producto está dirigido para los más jóvenes. Por lo tanto, el análisis FODA es una herramienta que analiza los ambientes internos y externos de una empresa que permitirán generar estrategias. FODA es un acrónimo formado por F de fortalezas, O de oportunidades, D de debilidades y A de amenazas. El análisis FODA también se le conoce como DAFO, DOFA o SWOT en inglés. Se le considera a Albert Humphrey, el creador del análisis FODA en la década de 1960, cuando realizaba una investigación en la Universidad de Stanford para identificar por qué fallaba la planificación empresarial. Matriz FODA. Luego de realizar el análisis, es decir, luego de haber identificado las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, se procede a formular la matriz para comparar los factores internos con los factores externos. Lo esencial de esta matriz es potenciar las fortalezas, aprovechar las oportunidades, minimizar las debilidades y enfrentar las amenazas. Heinz Warwich, respetado autor, consultor y docente de la Universidad de San Francisco, contribuyó a la elaboración de la matriz FODA en 1982, que compara los factores internos con los factores externos. Bien, vamos a presentar la estructura de la matriz FODA y luego vamos a aplicarla a una empresa. Observen, por favor. En la parte horizontal están los factores externos y en la parte vertical están los factores internos. En la parte central con color celeste están las 4 estrategias. ¿Cómo se consiguen estas estrategias? Con la intersección de cada uno de los factores. Por ejemplo, la estrategia ofensiva es la intersección de las fortalezas con las oportunidades, ¿sí? Observen también que cada uno de los factores están numerados. Estamos poniendo ahí identificar oportunidades, identificar amenazas, etc., ¿no?
Hemos puesto 4 en cada uno de ellos. Por supuesto que pueden ser más, ¿no? Esto lo vamos a aplicarlo luego. Bien, entonces se trata de la intersección de los factores. Por ejemplo, fortalezas con oportunidades es la llamada estrategia ofensiva, o también maxi-maxi, es decir, maximizar. Es decir, usar las fortalezas para aprovechar las oportunidades. La siguiente estrategia, la llamada estrategia defensiva o maxi-mini, de maximizar, minimizar, es la intersección de las fortalezas con las amenazas. Es decir, usar las fortalezas para evitar las amenazas. La siguiente estrategia, llamada estrategia adaptativa o mini-maxi, es la intersección de las debilidades con las oportunidades. Superar las debilidades aprovechando las oportunidades. Y la siguiente estrategia, la estrategia de supervivencia, es la intersección de las debilidades con las amenazas o mini-mini. Reducir las debilidades y evitar las amenazas. Veamos ahora un ejemplo. Observe, se ha completado ya. Hemos identificado cada uno de los factores, ¿no? 4 por cada uno, ¿no? Por cada factor. Entonces, si hemos hecho un estudio concienzudo de las identificaciones, podemos hacer una adecuada estrategia. Por ejemplo, fortaleza con oportunidades. Es la llamada estrategia ofensiva. Dice, de acuerdo a sus fortalezas, la empresa está en condiciones de invertir y obtener posicionamiento de mercado. Es decir, la fortaleza tiene recursos financieros, ¿no? Entre otros. La siguiente estrategia defensiva, que es la intersección entre fortalezas y amenazas, dice, la empresa está en condiciones de enfrentar las amenazas, de acuerdo a sus recursos con que cuenta. La otra estrategia adaptativa, que es la intersección de los factores debilidades y oportunidades. Debilidades identificadas para superarlas y aprovechar las oportunidades. Y la cuarta estrategia de supervivencia, tal vez la más riesgosa, es la intersección entre debilidades y amenazas. Invertir y buscar alianzas o aliados para reducir las debilidades y enfrentar las amenazas. Conclusiones. 1. Antes de formular estrategias, es imprescindible realizar un buen análisis de lo interno y externo de una empresa. 2. Tener conciencia de lo interno y externo de una empresa permitirá conocer cuál es su situación dentro del mercado y saber si es mejor, igual o peor que la competencia. 3. El análisis interno permite identificar las fortalezas y las debilidades, mientras que con el análisis externo se puede identificar las oportunidades y amenazas. 4. Hay detractores con el análisis FODA, aduciendo que no utiliza un método científico, que la identificación de los factores son subjetivos y que no son realistas. Nosotros creemos en la potencialidad del análisis y matriz FODA para la generación de estrategias. Es nuestra posición. Bien amigos, hasta aquí llegó la presentación del video de hoy. Muchas gracias por seguir acompañándonos. Tengan un bonito día.